Imagínense qué valor le da Santiago a la intercesión de unos por otros. En este párrafo, desde el versículo 13 en adelante, 8 versículos que lo relaciona con la oración intercesora de unos por otros. Quiere decir que Santiago le da bastante prioridad al consejo, a la exhortación y al llamado a la consejería de la iglesia a orar por sus hermanos. Es decir, este hombre, este escritor, el Espíritu Santo aquí a través de esos hombres, hermano, toma un lugar amplio de varios versículos para aconsejarnos de que en este mundo que los hermanos pasan dificultades y grandes cosas, ellos como nosotros que sufrimos y lloramos y nos pasa cualquier tipo de cuestión, Santiago dedica desde el verso 13 en adelante para hacernos un énfasis, un llamado de la oración de unos por otros. Habla bastante. Y fíjese que del versículo 7 al versículo 12 menciona 3 cosas nada más. Menciona que en medio de las pruebas la iglesia sea paciente y ore por ella misma, por ella misma. Pero del versículo 13 en adelante ya le dice a la iglesia, oren unos por otros, sánense, perdónense, tengan fe en su oración unos por otros. Hermano, vas a orar por gente, por tus hermanos que tienen necesidades y problemas. Le da un énfasis tremendo y un espacio grande y muchos textos, muchos consejos a sus lectores a la oración de unos por otros. Eso hay que hacerlo, tomarlo en cuenta. Que aparte de que usted necesita vivir una vida de oración maravillosa para su propio bien, aparte de mantenerse lleno de la oración para usted, intercedido, bendecido, consagrado, ya oró por usted, ya se llenó por usted, ya lloró por usted, ya se reconcilió con el Señor, ya purificó su vida en la oración, ya habló con el Padre, le confesó todas sus faltas, le puso todas sus peticiones, todas sus necesidades, todo lo suyo, ya lo consagró. Gloria a Dios. Entonces, comience ahora a orar por mí, a orar por su hermano. Oremos unos por otros ahí entonces, a darle ahora un espacio especial con mucha sabiduría en Dios por esa gente que vamos a orar. Aquí no es solamente orar, sino que ser sabio en la oración que vamos a hacer por las personas por quienes vamos a orar. El Señor puso un ejemplo, hermano, de la oración de una persona, una oración humilde, sin hipocresía, delante del Señor, hermanos, de un fariseo y de un publicano. Dice que ambos subieron a orar, ambos fueron a orar. Y dice, hermano, algo que a mí me llama la atención. Me gustaría que le tiraran una vistadita a ese texto, para que usted aprenda, porque eso es para nosotros, una enseñanza para nosotros. Quiero que busquen Lucas el capítulo 18, porque esto es para nosotros, esto es enseñanza, esto es, hermano, discipulado, es formación. Mi oración necesita llevar inteligencia, llevar sabiduría ante los ojos de Dios. Observe aquí, Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando usted viene a Santiago y toma ese gran párrafo, capítulo 5, verso 13 al 20, amados hermanos, en este tema de ser paciente y orar por uno, y orar enfrente de su batalla y esperar a Cristo, donde se nos presenta a orar también por nuestra gente, por nuestros hermanos, queremos unos por otros, hay un párrafo grande de consejos para la oración de unos por otros. Yo les decía, allí, hermano, debemos tomar conciencia
de que no es solamente que usted ore. Los hijos de Dios tienen que tener sabiduría al orar por su gente, sabiduría al orar por sus hermanos. Me impacta el ejemplo que puse del publicano y el fariseo de Lucas 18. Y eso se cumple en nosotros, y si nosotros no tenemos cuidado podríamos transformarnos en fariseos en la vida de oración. Porque la oración, hermano, que hacemos por nuestra gente, por nuestros hermanos, porque en usted interceda, debe ir limpia, debe ir sana, debe ir pura. Si usted lleva una oración con juicio, con crítica, con señalamiento de las personas porque en usted ora, yo lo dudo que esa oración vaya limpia ante los ojos de Dios. Usted no puede condenar a la gente mientras ora. No puede juzgar a la gente mientras ora. No puede señalar a la gente mientras ora. Y si lo hace de esa manera y así ora, me gustaría que le pidamos a Dios y seamos sabios para que aprendamos a hacerlo mejor. Porque muchas veces nosotros, hermanos, podríamos caer en esa gran falta. Y usted puede observar que después que Santiago nos habla de orar por nosotros mismos en un tiempo difícil y ser paciente enfrente de ellos hasta esperar la venida de Cristo, dedica esos grandes textos, ese hermoso párrafo del verso 13 al 20, a hacerle un énfasis a la oración por sus hermanos, a que oremos unos por otros en medio de este mismo mundo, enfrente de lo que yo puedo estar pasando y lo que mis hermanos pueden estar pasando. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo va a orar la iglesia? ¿Cómo orar los hermanos por los hermanos? Aquí es muy sabio orar. Y ustedes han escuchado muchos temas aquí, hermano. Y yo me he bendecido con muchos temas sobre la necesidad de aprender a orar, de saber orar, de que los discípulos tenían esa necesidad de que se les enseñara a orar, porque uno aprende y cada día va haciéndose mejor y va haciéndose más efectivo ante los ojos del Señor. Entonces, una de las cosas lindas es cuando usted se pone en el lugar de la persona por quien usted va a orar. Y se pone en amor, en el lugar de amor por esa persona. Les pongo este ejemplo. ¿Cómo voy a orar por mis hermanos? Para que mi oración sea efectiva, ¿cómo debo hacerlo? Debo tener conocimiento, debo tener sabiduría, porque mi oración se puede volver una oración farisea, una oración hipócrita, hermano. Y para ello yo le leí Lucas capítulo 18, versos 9 en adelante, donde aquellos dos que subieron al templo a orar, uno se justificaba a sí mismo y condenaba al otro. Y de esa manera oró. Dios puso ese ejemplo, ese tipo de oración que a Dios no le gusta. Y al final Cristo dijo que el humilde, que aquel ni alzó los ojos al cielo, simplemente oró. Dice que se fue justificado, pero que el otro se fue no justificado. Y pone ese ejemplo para que nosotros aprendamos. Y aquí yo me hago una pregunta, mientras comparto con ustedes sobre este párrafo hermoso y este consejo de Santiago. ¿Cómo voy a orar por mis hermanos? Si aquí Santiago dedica tantas cosas para que ore por mis hermanos, ¿cómo debo hacerlo? Ya la iglesia, nosotros somos un pueblo que hemos aprendido muchas cosas, y para que esto pegue, hermano, en el blanco, debemos ser sabios aún al orar por las personas. Y me impacta ese ejemplo de Lucas 18, la oración del fariseo y del publicano, donde ese fariseo, mientras oraba, según en la parábola, criticaba a su vecino que tenía a su lado por quien oraba. No por quien él oraba, sino que lo ponía de ejemplo. Y se justificó diciendo quién era él. Y luego dijo, no soy como esta persona que está aquí. El fariseo no se fue justificado. La vida del creyente también debe tener bastante cuidado en esa parte. No caer en extremos, hermano. A no caer en lo nuestro, en mis sentimientos, sino que hay que tener bastante cuidado en la presencia de Dios cuando vamos a orar por la gente, poniéndose en el lugar de la otra persona cuando vaya a orar. Cómo sentir por aquel, cómo va a orar cuando usted hace como que el problema es suyo, cómo ora por su hermano. Yo les contaba que yo miraba a mi hijo hoy sentado en una sillita allí, tranquilo, confiado, tranquilo, comiendo en Dios, comiendo en sus padres y todo, pero yo soy consciente de su batalla que él lucha, que él libra. Entonces yo soy consciente de lo que pasa a mi hijo. Tal vez él no es consciente, es un niño, un jovencito, un adolescente. Él solo sabe que hay padres que lo atienden,
que oran por él, que lo queremos y le damos amor en su batalla y le sirve todo eso a él, le bendice. Pero yo sé lo que le pasa, yo conozco su problema, yo le entiendo su problema. Entonces cuando yo veo a mi hijo, hermano, y eso lo sentí hoy, y siempre me pasa, pero... Y qué bueno que lo estoy dando como testimonio para poner un ejemplo de cómo yo puedo orar por usted, de cómo voy a orar por una persona hecha triza de un problema, o que está pasando alguna dificultad, cómo voy a pedir por esa persona. Y le estoy poniendo el ejemplo. Mientras mi hijo se me cruzó por enfrente, yo soy consciente y sé lo que le sucede. Tengo un poquito de, como que conozco un poquito el futuro según la ciencia médica de lo que sucede. Entonces me duele y me pesa. Y cuando lo veo pasar, digo yo, cuánto quisiera ser yo en el lugar de mi hijo. Así, hermano. Cuánto quisiera que eso fuera mío y que Dios me lo diera a mí y que se lo quitara a mi hijo. Y yo enfrentar su batalla. Esto que dije yo hoy, yo lo uso cuando oro por mi hijo. Me pongo en su lugar, entonces lo hago con el corazón. Porque lo hago con amor, con sentimiento, con pensamiento, consciente. Me pongo en su zapato, me pongo en su lugar. Y después que oro, me consuelo, me siento bien y algo sucede en la vida de mi hijo. Amados hermanos, yo no sé si a ustedes, los que están presentes, les puede servir esto. Pero yo creo que cuando usted intercede por su gente, según las recomendaciones que tenemos acá también, debe de hacerlo con sentimiento, poniéndose en el lugar de la persona. Tal vez no sintiendo lo que siente, porque usted nunca va a sentir lo que yo siento. Usted nunca va a sentir lo que yo siento. Pero usted puede mofarse usted diciendo cosas o diciéndome cosas. Pero usted no sabe lo que estoy pasando. Usted no sabe lo que estoy pasando. Usted no sabe lo que está pasando otro hermano, otra hermana. Pero tenemos principios bíblicos, tenemos el ojo de Dios para ver eso que no entendemos nosotros. Como yo lo entiendo, Dios me enseña con la palabra de Dios cómo debo ser. Entonces yo, cómo debo de actuar en frente de eso ante mis hermanos y especialmente cuando los voy a ayudar en la oración. Póngase en el lugar de la gente y hágalo con amor y comience a interceder. Yo estoy seguro que van a pasar cosas grandes porque Dios es como que se las haga a usted entonces. Porque va del corazón, hermano, porque va de verdad. Va con peso, va con sentimiento. Señor, vengo de verdad, no vengo con mentiras aquí. Porque orar, hermano, y la gente que es tan inteligente, oran tan bello y tan lindo, pero su contenido espiritual no tiene nada. Es que no es palabras escogidas para bajar las estrellas y el cielo y la gloria y todo, no. Es esa humildad de corazón que el Señor escuche en la oración de nosotros. De tanto le podamos decir nosotros a Dios. Tantas cosas sofisticadas, inteligentes, como, mire, ponga cualquier cosa a su lado y preséntese primeramente ante los ojos de Dios por esas personas. Y el otro detalle, no critique mientras ora. No señale ni condene, ni haga juicio, no se convierte en juez mientras intercede por la gente. No lo haga. Cuando usted mezcla su oración con todo eso, usted se transforma en juez, en condenador, en señalador, en acusador. Y es una mentira entonces esa mezcla en su oración. Ese ejemplo de la oración del fariseo, Lucas 18, 9 en adelante, y del publicano, es una muestra y enseñanza de humildad en el altar cuando vas a orar por la gente, cuando vamos a orar por nosotros mismos. Y recuerde que enseñé hace poco que según Santiago no puedes orar primero por la gente sin antes estar lleno usted mismo. Porque hay gente que se da para darse la vida por todos, pero ellos mismos andan secos y vacíos. No oran por ellos, no se consagran, no dan tiempo para su vida. Es el ejemplo que le puse yo de qué sirve ministerio sin consagración. Hay gente que le encantan los ministerios, les gusta predicar, les gusta enseñar, les gusta todo, pero su vida es un desastre. Su vida es descuidada, no se consagran para Jesús. Esto es fácil hacerlo y es rico y es bonito estar ante la gente. Es bello cuando siente la unción de Dios, que Dios los dirige en la oración y que platicamos, hermano, esto es una maravilla. Pero esto no es sin tu vida consagrada para Jesús. Esto no es sin mi vida consagrada para Cristo.
Esto es fácil, esto es diferente a una vida consagrada. Lo mismo puede pasar cuando usted dedica más su vida o dedicamos más nuestra vida por los demás y usted mismo está seco y está padeciendo grandes necesidades y no vive consagrado para Dios en su vida. Entonces, hermano, en esta oración, en todo tipo de oración, pero especialmente cuando vamos a interceder por la gente, necesitamos sabiduría del Señor. Tacto, inteligencia, conciencia, santidad, respeto, la humildad. ¿Cómo venimos ante los ojos de Dios? Y más cuando venimos a favor de la gente. Yo no puedo criticar a la gente mientras haga oración. No puedo señalar a la gente y darles por sentado un señalamiento mientras oro por la gente. No puedo criticar a la gente ante los ojos de Dios mientras estoy también por ellos, orando por ellos. No puedo juzgarlo y transformarme en juez de ellos mientras oro. Eso no está bueno. Eso no es sabiduría, hermano. Eso no es sabiduría. Así no se puede. Delante de Dios las cosas no son como delante de nosotros mismos. Delante de Dios, recuerde que usted es persona y nosotros somos personas y Dios es Dios. Y no olvide que delante de quien nos ponemos cuando oramos es delante de nuestro Padre Celestial. Y Él merece respeto, Él merece honra, merece humildad. Eso nunca debe fallar en nosotros, en lo que hacemos, para que nuestra oración sea oída de lo alto. Amados hermanos, un textito más, Isaías 58. Solo observen cuando hay un llamado al pueblo de Israel a la intercesión de ayuno y oración por ellos mismos, por la nación y por toda su gente. Isaías 58:3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Oiga, en el día espiritual de ayuno, ellos mezclaban y dañaban y contaminaban su ayuno. He aquí, verso 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Un paréntesis, deténgase allí. ¿Cómo va a ayunar? Y más cuando se va a presentar por alguien en el ayuno. ¿Cómo va a orar cuando va a orar por la gente? Si tenemos espíritu de contienda, señalamiento, acusación, y mezclamos nuestra oración bonita ante los ojos de Dios, ojo con ello, hermano. Ojo con ello. Ojo con ello. Dios no nos ha transformado, ni podemos ser nosotros jueces de nadie. Cuando vamos a la oración y vamos a ponernos en lugar de otro, una de las cosas básicas que no deben fallar en nuestras vidas, hermano, es cuando usted ora por amor de sus hermanos. Hágalo por amor, no lo haga por otra cosa. Hagámoslo por amor. Eso no lo olvide nunca. Hágalo con humildad, porque Dios nos está mirando. Recuerde que esa oración que hacemos es para Él primero. O sea, no va a bajar a nadie si primeramente Dios no ve aquello y Él es el filtro de ello. Entonces ante Él que me voy a presentar. Pasión, amor de corazón. Como que el problema es suyo. Como que usted fuera esa persona. Como que usted fuera el preso. Como que usted fuera el reo. Como que usted fuera el enfermo. Como que usted fuera el caído. Como que usted fuera el descarriado. Como que usted fuera el pecador. Como que usted fuera la persona llena de problemas. Como que usted fuera la persona llena de pruebas y dificultades. Se pone en el lugar de la persona y se presenta ante Dios para rogar por Él, rogar misericordia, pedir a Dios. Quiero releer ese párrafo de Santiago
5:13 en adelante. Primeramente hablamos de orar por nosotros mismos, que somos como nosotros, queremos orar por nosotros mismos primero para ser pacientes en este mundo, pero también vamos a ayudar a nuestros hermanos, oremos por nuestros hermanos, pero miremos los detalles. Tal vez, no sé si usted ha leído esto de corridamente algunas veces, no ha visto algunos detalles importantes que aparecen allí, y en esta oportunidad, pues bueno, que tiremos una vistadita despacio a esto último, que ya, donde ya Santiago llega a darnos un consejo de que oremos unos por otros, que eso no debe fallar en frente de un mundo que le trae dificultades a la gente, a la iglesia, y en frente de lo cual pues la iglesia debe ser bien paciente, manteniéndose bajo la oración por ella misma y por sus demás hermanos. Verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oiga, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es una cuestión, hermanos, como andar con mucho tacto ante los ojos de Dios cuando vamos a orar por las personas y más por pecadores, y a tratarlos también. Y en la oración, aquí nos habla Dios de sabiduría, aquí nos habla Dios de inteligencia, nos habla de ser consciente, nos habla de amor, nos habla de humildad, nos habla de cómo de ponernos en el lugar de las personas por quien oramos. No sé si a usted le ha pasado, no sé si usted lo hace así, porque usted sabe cómo lo hace. Yo le ponía un ejemplo de cómo oro por mi hijo. Y cuando oro, me pongo en su lugar y oro ahí. Hermano, algunas veces yo oro por la gente. Escucho sus problemas y todo, y oro por ellos, me doy cuenta de lo que les pasa, oro a Dios y le pido a Dios. Pero hay algunos casos como especiales, hermano, donde algunas veces, al verlos cómo están, me da ganas de llorar. Y en mi oración, lloro por ellos. Y yo quisiera que aquellos, he hallado casos tan fuertes que yo siento como que mi corazón me lo pongo en las manos y se lo presento a Dios por esa persona. Es una cosa fuerte, termino llorando. No siempre me sucede eso, pero estoy convencido, hermano, que una oración eficaz, cuando oras por tu hermano, cuando oramos por nuestro hermano, es que la oración vaya limpia, la oración vaya santa, la oración vaya con humildad, la oración vaya con respeto, la oración vaya con humildad ante Dios y con amor. Si es posible, como habiéndose puesto en los zapatos del reo, del enfermo, del paralizado, del divorciado, de la niña abandonada, de la mujer abandonada, de ese que está postrado en cama, de ese que está preso, como sintiendo lo de esa persona. Nos presentamos delante del Padre Celestial y yo creo que eso toca el corazón de Dios. A diferencia de mezclar mi oración, no llevar esos elementos que le mencioné y mezclarla con críticas, con señalamiento, con juicio y aún con condenación. Y después la oración. Ojo allí, sabiduría allí, para todos, hermanos. Inteligencia. Esta noche, esta meditación se compuso de puntos importantes. Cuando dice paciente y orad, por unos por otros, y hasta la venida de Cristo, en el contexto del mundo difícil, la iglesia se encuentra siempre en un mundo difícil y peligroso, donde las cosas van de mal en peor. Aquí las cosas no se van a componer. En este mundo no se puede esperar que todo va a mantenerse bonito.
Va a haber de todo, va a haber dificultades, van a haber cambios de todo. Las pruebas, les decía yo hace poquito, hay pruebas temporales que tenemos de un día para otro, 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses. Pero la prueba que enfrenta la iglesia es una prueba que mientras viva está toda la vida sobre la iglesia. Y el Señor quiere que estemos orando y pacientes hasta la venida del Señor. Como quien dice, no solamente por mis pruebas temporales. Y les decía yo, hay gente que ora por sus pruebas temporales y tiene victoria. Una vez que están en la victoria se van al mundo de vuelta. Y después buscan a Dios cuando tienen otro problema. No, el creyente debe mantenerse orando, no solamente por su asunto temporal, sino por mantenerse siempre firme, esperando la venida de Cristo en medio de un mundo difícil. Consagrada, orando, bendiciéndose para Dios. Y la otra parte era, hermano, orar por sus hermanos. El verso 13 en adelante, la intercesión, la oración que debemos tener unos por otros. Y yo le apliqué unos elementos que debe llevar nuestra intercesión y nuestra oración cuando oramos, cuando asumimos esta responsabilidad delante del Padre Celestial. Tengo que ser cuidadoso, inteligente y más ante los ojos de Dios cuando me presento como sacerdote a orar por usted. Debo de cuidarme de no hacerle daño, de no pecar contra Dios ni contra usted, ni contra nadie mientras oramos. Pero hay un estilo, una forma que los creyentes en el amor de Cristo por las personas pueden tener y adquirir en el Señor, tener en el Señor, para que su oración sea oída en lo alto. Dios me lo bendiga. Me gustaría, hermano, invitarlos a que esta noche, si una palabra tocó nuestro corazón y Dios nos habló en algo, y nos enseñó algo, o nos preocupó en algo, hablemos con el Señor también y no olvidemos de orar por nosotros mismos. En diciembre para mucha gente es tropiezo espiritual. Es tropiezo espiritual, y yo creo que en estas fechas, si el creyente no tiene cuidado, se contamina, espiritualmente se contamina. Porque hay muchas cosas que hacer, en qué meter las manos y qué hacer, consciente o inconscientemente. Y en estos tiempos no olvide, hermano, que el poder de la idolatría y un poder de hechizo, control religioso, que está contaminado, está regado por todas partes. Y mucho creyente, consciente o inconscientemente, mete sus manos. Mete su mano o practica cosas que, como tiene otro conocimiento que eso no debe ser así, con eso tienen para dañarse y para dañar su conciencia. Y qué tremenda esa evaluación que se hace, que después que pasa diciembre hay que esperar un buen tiempo para que muchos regresen a las congregaciones. Da pesar. Entonces, una de las cosas para este mes sería, oremos, hermano, por la gente, oremos por nosotros mismos, por nuestra familia, oremos por la iglesia, por nuestra santidad, que esto no nos haga perder la visión de ser esa gente linda, consagrada para Dios, y que el mes y la fecha no sea para nosotros un tropiezo, ¿no? Disfrute su familia, todo aquello, pero hágalo siempre con sabiduría en el nombre del Señor. Levántense, hermano.